entró, Raúl parece, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, padre Tomás? ¿Se me escucha fuerte y claro? Sí, sí, sí. Se te escucha bien. ¿De dónde nos hablas? De Lima, Perú. De Lima, Perú. Ujú. ¿Qué denominación eres? Bueno, hace un par de años que ya no congrego en una denominación, pero la última donde estuve fue donde mis padres también congregaban, que era Alianza Cristiana y Misionera, evangélica Alianza. es. Evangélica, sí, sí. Ujú. ¿Y actualmente qué te declaras? ¿De qué fe te declaras? Bueno, no sabría dónde ubicarme actualmente, padre, porque he estado conversando con algunos apologistas católicos. Yo mismo también he tratado de hacer mi propia investigación, mi propio estudio, tratando de no ser subjetivo ni anticatólico. Y como le comentaba a otros hermanos, encontraba muchas incoherencias en la doctrina protestante. Y es por eso es que ahorita estoy como que en un camino de encontrar la verdad. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Ciertamente que me alegro que estés buscando la verdad. Eso es importante, ¿no? Porque la verdad nos hace libres, como dices. Pero, ¿crees que Jesucristo es Dios? ¿Al menos eso lo crees o todavía o estás en Mm, duda con eso? No, yo creo que sí, estoy un poco algo avanzado con respecto a eso, sí, soy trinitario. Ujú, está bien, está buenísimo. ¿Tienes alguna pregunta que hacerme o algún comentario o en qué te puedo ayudar hoy? Sí, una de las dudas que hasta ahorita me cuesta comprender es acerca de la infalibilidad que vendría a estar vinculada a la epistemología de cómo sabemos que algo es 100% verdad. Porque algo que yo me planteo es que tanto el protestante, como bien usted lo ha dicho en su transmisión, padre, puede agarrar libro, puede estudiar griego, puede hacer gramática histórica, puede hacer exégesis, y muchas veces llegan a diferentes conclusiones. Y es aquí donde yo me pregunto, el magisterio, sea en un concilio encabezado por el Papa, también realizan ese estudio y también creo que hay diferencias de pensamientos, hay subjetividades, hay ideas que tienen o posturas que muchas veces chocan. Entonces, ¿cómo es que así se diferencia este estudio que hace eh, el magisterio con los que hacen los eruditos para de una vez quitar, digamos, las denominaciones protestantes que obviamente hacen de manera muy relativa un estudio y no es nada serio, ¿no? El estudio. Por eso que digo la parte erudita protestante o reformada. Es muy buena pregunta y muy buena pregunta y te la agradezco. Partamos de una base. Nosotros en la teología partimos de la fe. Eso es así, ¿no? Porque sin la fe no podemos realmente llegar a las conclusiones que llegamos. Por ejemplo, para poder decir que una cosa es discutir la existencia de Dios, ¿no? Una cosa es decir, bueno, a ver, yo estoy frente a una persona que no cree absolutamente en nada, entonces lo primero que tengo que demostrarle es que Dios existe, eso es lo primero, porque es medio Ujú. inútil hablar de la Biblia, es medio inútil hablar de Jesucristo, es medio inútil si la persona ni siquiera cree en Dios, ¿no? Entonces, partiendo de la fe, porque bueno, eso es lo que yo te voy a decir, partiendo de la fe, la pregunta que nos tenemos que hacer es, y esta es la pregunta que yo le hago a todo protestante, los primeros cristianos, cuando tenían que resolver un problema doctrinal, ¿a quién acudían? ¿Acudían a la Biblia? No, no estaba todavía completamente escrita la Biblia. Tenían que acudir a los apóstoles y si es que no estaban vivos, me imagino que a la tradición apostólica. O sea, sí, vas bien dirigido. Cuando en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, había un problema doctrinal, se dirigieron a los apóstoles y los apóstoles se reunieron en un concilio, justamente en un concilio. Fue ahí que dijeron, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros que no hay que hacer circuncidar a aquellos fieles que vienen de la gentilidad, ¿no?
y fue Pedro el primero que habló, ¿no? Pedro que se puede, según mi opinión, se puede probar que fue el primer papa, porque, por ejemplo, hay otras cosas que se podría decir. El caso de Clemente Romano, ¿no? El papa que en el año 96, cuando les mandó una carta a los Corintos, ¿no? Que era el obispo de Roma en ese momento, digamos, el papa Clemente. Estaba el apóstol San Juan vivo, y resulta que estando el apóstol San Juan vivo, hubo un problema entre los presbíteros y el obispo de Corinto. ¿Quién lo resolvió? ¿Lo resolvió el apóstol San Juan que estaba en Éfeso? No, lo resolvió el Papa Clemente. Y les mandó una carta con autoridad, hasta amenazándolos, ¿no? Diciéndoles que si no hacen lo que él dice, directamente van a terminar excomulgados. No utilizó esa palabra, pero fue un poquito lo que dijo, ¿no? Es decir, los apóstoles, cuando tenían que resolver un problema, no iban a la escritura, que no había escritura, iban al concilio. Y eso se ve en el concilio de Jerusalén, en el concilio de Nicea, en el concilio de Calcedonia, en el concilio de Cartago, en el concilio de Hipona. No se resolvía las cosas con la Biblia en la mano, porque también los herejes apelaban a la Biblia, sino que se resolvía en el concilio. Y dice San Jerónimo esto lo dice en la carta contra Joviniano, lo dice, entre los apóstoles tenía que haber una cabeza, esa cabeza era Pedro, porque de lo contrario, al no haber cabeza, no había una unidad, y si no había una unidad se podía provocar un cisma. Ese es el punto. Entonces lo que yo te respondo a tu pregunta es, si creemos que Cristo es Dios, y si creemos, digamos, que Cristo es el Salvador, no podemos dudar que Cristo quiso fundar una iglesia, y quiso fundar una iglesia visible. Por algo le dijo a los apóstoles: quienes ustedes escuchan, a mí me escucha, que quienes a ustedes rechazan, a mí me rechazan, ¿no? Después podemos discutir si el cristianismo es la religión verdadera o no, eso se puede discutir también, pero si el cristianismo es la religión verdadera, tiene que ser católico, por todo lo que te acabo de decir, ¿no? Eso lo comprendo, padre, solamente que a veces me encuentro con algunas problemáticas de que me imagino que lo que usted me ha explicado es lo que se menciona como la sucesión apostólica. Y el concilio también, ¿no? Lo que te tendrías que concentrar es, por ejemplo, cuando había que resolver un problema doctrinal, ¿no? Un problema doctrinal. ¿A dónde iban los primeros cristianos? Iban al concilio, y de hecho, por ejemplo, San Gregorio Magno, que es del año 600, por ahí, ¿no? Él decía que todas las actas de los concilios y todas las actas de los sínodos tenían que tener la aprobación de Roma. Y esto no lo decía solamente San Gregorio Magno. Esto, por ejemplo, en el concilio de Sárdica. Sárdica estaba, esto es del año 343. Sárdica estaba en Bulgaria y estaba entre Constantinopla y Roma. Tanto los obispos orientales como los obispos occidentales dijeron que el obispo de Roma era la última instancia de apelación. Por ejemplo, cuando un obispo era juzgado y creía que se debía renovar su juicio porque lo habían juzgado y lo habían condenado injustamente, lo que dice el concilio en el canon 3 dice: escríbase al obispo de Roma, y si él cree que hay que renovarse el juicio, que se determine lo que él establezca. O sea, se lo pone al obispo de Roma como máxima instancia de apelación, ¿no? Y así podemos mencionar muchas otras cosas, pero el punto está, para poder hablar de la infalibilidad, no podemos recurrir a la escritura. Ojo, yo creo que la escritura es infalible, creo que la escritura es infalible, que es palabra de Dios, pero ¿dónde se determinó? No se determinó, o sea, la escritura no sale o sea, si bien nos habla de la palabra del cielo, no cae del cielo la escritura, ¿no? Una es esa. Y después, la escritura en cuanto tal, ¿no? ¿Quién sale primero? ¿La Biblia o la iglesia? Obviamente que la iglesia, porque cuando la Biblia salió,
Ya estaba la iglesia de Roma, ya estaba la iglesia de Corinto, ya estaba la iglesia de Éfeso, ya estaba la iglesia de Esmirna, ya estaba la iglesia en cuanto tal. Entonces, es la Biblia la que sale de la iglesia y no al revés. Y es la iglesia, no la que, porque acá hay un error, ¿no? Muchos dicen, bueno, la iglesia es la que, digamos, creó la Biblia. No, la iglesia no creó la Biblia, la iglesia la reconoció. Ahí está el punto, ¿no? Es como que tú, te pongo una analogía. Tú tienes un llavero que abre un sarcófago lleno de oro y eres el único que tiene esa llave. El sarcófago está, pero la llave la tienes tú y si tú no abres, nadie puede ver lo que hay adentro. Es un poco así, ¿no? Bueno, algo análogo es con el tema de la iglesia y la escritura. La iglesia reconoce la escritura, pero ese reconocimiento fue un proceso que llevó 4 siglos y recién con el concilio, el sínodo de Roma, en el Decretum Geraseanum, después 382 fue eso, concilio de Hipona 393, tercer concilio de Cartago 397 y cuarto concilio de Cartago en el 419, y después la iglesia dogmatiza la Sagrada Escritura, o sea, el canon bíblico lo dogmatiza en el concilio de Florencia en 1442. O sea, todo eso fueron concilios. No fue que la escritura determinó, sino que el concilio reconoció, y con la firma del Papa, ¿no? Reconoció digamos, la Sagrada Escritura, el canon bíblico. Ciertamente yo también llego a esa conclusión porque creo que uno de los puntos más fuertes del catolicismo es el cierre del canon, cuando había demasiada controversia para ver qué libros eran inspirados o no. Sin embargo, tengo algunas todavía cuestiones porque a lo largo de la historia no todo eso ha sido de manera uniforme. Por ejemplo, podemos hablar del Papa Honorio. Sí. Y sin embargo fue considerado hereje. Y otro de los casos, si no me equivoco, fue de una controversia de 2 grandes órdenes teológicas que creo que eran los dominicos y los jesuitas, que usaron el magisterio, usaron los concilios, usaron la tradición, y aún así entre ambos se acusaban de herejes, o sea, no llegaban a un tema particular con respecto a la gracia y la predestinación. Creo Correcto. Que esa controversia se llama Deus Auxiliis, me parece, y solicitaron al Papa para que pueda dar una solución, porque siempre decimos que es el Papa el que al final va a dar la palabra final para que de una vez ya no haya más controversias, ¿no? Como algo que está ocurriendo de la confraternidad San Pío X, algo similar. Pero creo, si no estoy mal equivocado, porque, bueno, yo soy profesor de historia, pero eso no necesariamente me hace experto en historia de la iglesia, es esa parte. Un poco he tenido que leer para poder informar en mi camino de querer saber más. Y ahí es donde yo encuentro que hay una epistemología muy similar al protestantismo. O sea, de todas formas hay debate, de todas formas hay una especie de controversia, y el momento en el cual el Papa hace que algo sea ex cátedra, o por último la Iglesia cuando define alguna doctrina que no necesariamente es ex cátedra, es esa partecita que no logro conectar, porque en ocasiones tengo entendido que a veces se decide por lo que piensa la mayoría o por votación, y yo podría normal creer que quizás la providencia, aún en una votación, aún en cada pensamiento que tiene cada obispo, podría hacer que permanezca la verdad. Pero es en esa partecita que me imagino que es la asistencia del Espíritu Santo, ya que ellos no tienen la misma iluminación que de repente tenían los apóstoles, ¿no? Porque la tradición apostólica es un poco distinta a la guía que tenemos hoy en día del Espíritu Santo. Y es ahí donde me cuesta, porque encuentro casos en la historia en los cuales sí hay esas controversias. Creo que incluso el arrianismo era a veces hasta mayoritario con respecto a la doctrina acerca de que Jesús no tenía la naturaleza como lo dice la Trinidad. Sí, y son muy buenos puntos, Raúl, muy buenos puntos. Pero, por ejemplo,
En el Evangelio de Mateo 16, 18 hay dos partes, ¿no? Y hay dos partes muy claras. Recurro a la Escritura en este caso porque, bueno, me parece que la Escritura, además que creo que es palabra de Dios, me parece que nos puede iluminar en esta situación. Primero Cristo le dice, bienaventurado tú, hijo de Jonás, porque ni la carne ni la sangre te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, y ahí yo te digo, tú eres Pedro, toda la parte que conoces, ¿no? Y después, cuando Cristo empieza a hablar de que lo iban a crucificar, de que iba a tener que morir, ¿no? ¿Qué pasó? En ese momento, Pedro le dice, no, Señor, eso no sucederá, no sucederá. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, tus pensamientos no son los de Dios, sino que son los de los hombres. Es bien claro que el Papa, por ejemplo, te pongo el ejemplo de San Juan, el ejemplo del apóstol San Juan. Cuando escribió el Evangelio, fue inspirado por Dios en ese preciso momento. Pero terminó de escribir el Evangelio y después por ahí se podía pelear con los otros apóstoles, podía ser un cascarrabias, podía... Es decir, no era infalible en todo, sino que fue infalible en ese preciso momento por inspiración divina. Lo mismo sucede con el Papa. Esa carta que mencionas al patriarca Sergio, porque fue la carta del Papa Honorio al patriarca Sergio, ¿cómo sabemos que no es una carta ex cátedra? No es una carta ex cátedra porque ahí el Papa no está diciendo yo con la autoridad de Pedro, en unión con todos los obispos, yo defino que Cristo tenía una sola voluntad divina. No lo dice, sino que simplemente expone una doctrina y es una carta informal. Entonces, al ser una carta informal, no es una carta donde se juega la infalibilidad papal. El Concilio, por ejemplo, Vaticano I, ese tema lo aclaró perfectamente. El Papa es infalible solamente cuando habla ex cátedra y solamente cuando define doctrina definitiva. Pero después el Papa cuando predica un sermón, el Papa cuando predica, no sé, cuando habla en el Angelus, tranquilamente podría cometer un error. Eso puede ocurrir, ¿no? No es infalible en todo y eso está fundamentado por la Escritura también. Porque la Escritura está a la parte cuando Pedro habla según la carne y la sangre y cuando Pedro habla según el Padre que está en los cielos. Entonces nosotros como católicos no afirmamos que el Papa es infalible en todo. Eso es una cosa que por ahí los protestantes han dicho por mucho tiempo. Nosotros lo que decimos es, el Papa es infalible en determinadas circunstancias, así como Juan, como Marcos, como Lucas, eran infalibles en determinadas circunstancias. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Cuándo sabemos que el Papa es infalible? Cuando el Papa hace una fórmula solemne como la que acabamos de decir, ¿no? Lo mismo cuando se declaró el tema de la Inmaculada Concepción, el Papa dijo, quien no crea en esta verdad de fe, incurre en un naufragio espiritual. Cuando hay fórmulas así, que son fórmulas tajantes y definitivas, ahí es donde hay infalibilidad. En todo lo demás puede haber tranquilamente error, Raúl. Y yo en la historia de la Iglesia, lo que también la he estudiado, no ha habido ningún papa que desde la cátedra de Pedro o ex cátedra haya declarado una herejía. Sí ha habido papas que han dicho herejías, pero lo han dicho de manera informal, justamente según la carne y la sangre, y no según digamos, el Espíritu Santo, ¿no? Eso lo entiendo, padre. Y viendo eso precisamente yo también traté de averiguar porque como usted me acaba de aclarar, yo también pensaba que cuando el Papa, yo decía, ¿qué afirmación? Porque entiendo muy bien la diferenciación de decir que el Papa no es infalible en todo lo que él diga, sino cuando habla ex cátedra. Y traté de buscar, no encontré lo que usted me ha aclarado y le agradezco, que era cuando él hace una formulación, porque quería saber en qué momento él habla ex cátedra o avisa que está hablando ex cátedra, sella con algo o una fórmula, como usted bien ha dicho. Y sin embargo, aún así me encontré, y eso quizás es cuestión ya de interpretación, porque de todas formas los decodificadores que somos nosotros somos falibles. Encontré que cuando quise ver si había una lista oficial de cuántas veces los papas han hablado ex cátedra,
me encuentro con que entre mismos católicos no hay, digamos, una unanimidad con respecto a cuántas veces ha sido las veces que ha hablado el Papa ex cátedra. Entonces, no sé si la fórmula necesariamente también es interpretativa o se necesita que un papa venga y diga, estas veces han hablado los papas de manera ex cátedra. Lo que pasa está que tampoco hay un número de veces, ¿no? Porque justamente los dogmas son muy poquitos en la Iglesia Católica. No es que hay un número de veces concreto. Pero, por ejemplo, los dogmas de la Iglesia Católica se resumen en todos los artículos del credo. Cuando agarrás el credo, esos son los dogmas principales. Ahora, lo que te puedo decir es que también la Iglesia en el Concilio Vaticano II, que ha aclarado un poco algunas cosas, también habla del magisterio ordinario definitivo. Que el magisterio ordinario definitivo no es que es una lista de dogmas, no es eso, ¿no? Sino que es cuando varios papas han afirmado la misma doctrina por mucho tiempo. Por ejemplo, hubo muchos papas que condenaron el aborto. Entonces ya eso no puede cambiarse, ¿no? Lo mismo, hubo muchos papas que, digamos, dijeron que no puede haber sacerdotisas. Ya eso no puede cambiarse, porque justamente ya son varios papas, inclusive hasta el mismo Juan Pablo II dijo una fórmula que algunos hasta lo ven como dogmático, pero sin embargo algunos lo discuten porque no utilizó ciertos términos, pero él dijo, de este tema ya está cerrado, este tema ya no se habla más. Y bueno, algunos lo interpretan como que fue un decreto eclesiástico, que significa un decreto legislativo, y otros dicen que es un decreto dogmático del magisterio ordinario definitivo. Concretamente es del magisterio ordinario definitivo porque varios papas hablaron del tema, ¿no? Cuando son varios pontífices que tienen una doctrina clara sobre el mismo tema, eso no es declarado concretamente dogma, pero sí es declarado magisterio ordinario definitivo, que también está definido para siempre, ¿no? El tema también que tenemos que entender para qué están los dogmas. Los dogmas están para que una verdad quede clara en el corazón del pueblo de Dios, porque por ejemplo, 2 más 2 es 4, ¿no? Y no hace falta hacer un dogma de 2 más 2 es 4. O por ejemplo, no sé, la ley de gravedad, no hace falta que la iglesia haga un dogma de la ley de gravedad. Hay ciertas cosas que no se declaran dogmáticas porque son evidentes. Ahora, cuando la iglesia declara algo dogmático, es porque eso está obligada toda la iglesia a creer, ¿no? Y eso está obligada toda la iglesia porque eso es esencial para nuestra salvación, principalmente para la salvación del alma de cada uno de nosotros. Entonces, básicamente, lo que es dogmático son los artículos del credo y después está el magisterio ordinario definitivo, que eso también todo católico debe seguirlo. Y después está el magisterio ordinario no definitivo, obviamente, que eso ya, ahí ya puede haber error de alguna manera, pero sin embargo, hasta que el tema no se clarifique, uno tiene que dar un religioso asentimiento, o sea, hasta que se clarifique el tema, ¿no? Esos son un poco los niveles. Ahora, tú dices, bueno, los católicos no nos ponemos de acuerdo en cuántas veces los papas hablaron ex cátedra. Yo lo que te respondería a eso es, la doctrina católica del credo está bien clara. O sea, los artículos del credo, eso no lo duda nadie, ¿no? En todo caso, lo que hay discusión es sobre, digamos, algunas definiciones que los papas han dado. Puede haber discusión tranquilamente, pero eso se debe a que justamente la mente de Dios es una mente infinita y justamente es el Espíritu Santo el que está inspirando a los papas a sacar dogmas, y no lo sacan solos, sino que lo sacan consultando al concilio, consultando a los obispos. Hay años de estudios, ¿no? Hay siglos de estudios muchas veces. Entonces, lo que sucede es que la mente de Dios es infinita y es normal que justamente Dios a veces hable por distintos papas a través de la iglesia y hable para los hombres de determinado momento, que a veces puede servir para determinada época y no para otra, ¿no?
Entonces es normal que la sabiduría de Dios que está en la iglesia a veces nos confunda un poquito, pero eso no es tanto por los hombres en cuanto tal, no, eso no es tanto por Dios en cuanto tal, sino porque los hombres, nosotros no somos capaces de discernir bien los misterios divinos. Ahora, en cuanto tal, los artículos del credo, esos están definidos, eso, digamos, están bien claros, ¿no? Uno agarra el credo niceno-constantinopolitano y ahí está todo lo que un católico tiene que creer. Después están los catecismos, están todo lo que pertenece al magisterio ordinario definitivo, todo lo que hablamos recién, ¿no? Pero los artículos del credo están bien claros en cuanto tal. Entonces, padre, es más o menos como tratar de mantener el equilibrio, porque cuando estaba escuchando desde un comienzo su transmisión, escuchaba que estabas hablando acerca del fideísmo, del tomismo, me parece que también del nominalismo, y Sí, acá creo que vendría a ser como una especie de equilibrio, porque en realidad alguien nos podría acusar, un ateo obviamente, ¿no? A los cristianos nos podría decir, pero ustedes caen en el fideísmo porque cuando tratan de explicar algo a través de la razón, es donde tenemos que hacer ese salto de fe, ¿no? Porque obviamente todo no lo vamos a aplicar, por más que Tomás de Aquino era un gran teólogo y utilizó a través de, digamos, de la razón tratar de explicar todas estas cuestiones teológicas como las 5 vías, pero me imagino que hay un límite en el cual la razón ya no puede dar más y es ahí donde tenemos que dar ese paso de fe para poder creer que hay la asistencia del Espíritu Santo, aún a pesar de la inmoralidad que puedan tener las autoridades o los propios feligreses, e incluso a pesar de los errores doctrinales, ¿no? Es ahí donde creo que se aplicaría lo de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. exacto. Y después, bueno, una cosa es la infalibilidad y otra cosa la impecabilidad. Son dos cosas Claro, distintas. O sea, nunca prometió Cristo que el Papa iba a ser impecable. Eso no, nunca lo prometió. Una cosa es que el Papa en determinadas circunstancias sea infalible y otra cosa es que es impecable. Impecable no es nadie, ¿no? Porque el Papa, en cuanto hombre, es tan pecador como lo somos todos. Entonces, ahí está el gran misterio, que Dios, que Él es el omnipotente y el omnisciente, Él hace participar a hombres deficientes de su propia infalibilidad en determinadas circunstancias. Ahora, el Papa que es inmoral, el Papa que es pecador, como el caso del Papa Clemente VII, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de papas, o lo mismo el mismo Julio II, el mismo Alejandro VI, ¿no? Papas así, después van a ser juzgados por Dios más severamente, porque a quien más se le dio, más se le pedirá. Y en cuanto tal, la razón, y de eso se trata la teología, ¿no? En cuanto tal, la razón lo único que hace es determinar que la fe no nos contradice. O sea, la razón dice, bueno, este dogma de fe, esta verdad de fe, no contradice mi razón. Ahora, la supera ciertamente, porque si la fe no supera la razón, significa que nosotros podríamos entenderlo a Dios. Y a Dios no lo podemos entender por un simple hecho, que somos finitos y Él es infinito, ¿no? Pero ahí está la relación entre fe y razón. La razón sirve a la fe en cuanto tal, y la fe ilumina la razón. No se contradicen, no es que 2 más 2 es 4 por razón y por fe es 5, eso no es así, ¿no? Ahora, después, la razón llega hasta acá y después sigue la fe. Es un poco así la cosa, ¿no? Y bueno, como dije anteriormente, una cosa es la infalibilidad. Dios promete la infalibilidad al sucesor de Pedro. Dios no promete la impecabilidad, porque tanto el sucesor de Pedro como nosotros tenemos que trabajar por la salvación eterna y para eso está la fidelidad a Jesucristo. Se puede ser fiel o se puede ser infiel, ¿no? Desde ese punto de vista. claro, padre. Entonces, ¿usted qué libros, para comenzar, obviamente no, quizás no de teólogos tan avanzados, me recomendaría leer para comprender mejor el catolicismo? Y se lo digo porque esta es la segunda transmisión bueno, que ingreso no sería, que veo de usted, y noto que creo que usted habla más desde la parte ortodoxa, porque he estado conversando con otros apologistas de redes sociales y en ocasiones siento que hay diferentes posturas. No sé si es mi interpretación, pero por ejemplo, escuchaba que un
un apologista decía que el bautismo es necesario para la salvación. Escuchaba que, por ejemplo, también la veneración, si es que uno, al final, digamos, yo me hago católico, si no practico la veneración de imágenes, también va en contra de mi salvación. Y justamente yo había escuchado una transmisión suya cuando hablaba que incluso personas, pero claro, matizando bien, ¿no? Personas que no se habían bautizado, pero que hubiesen tenido la intención y si hubiesen tenido la oportunidad, lo hubiesen hecho, como Dios conoce los corazones, incluso lo hubiese rescatado. Pero me encuentro con algunos que son bastantes radicales con decir, no, si no se bautizó, no hizo este sacramento, nada que ver. Mm. No, eso es un error. O sea, eso es erróneo porque yo lo que leíste completo, me refiero, ¿no? ¿Leíste completo el catecismo de la Iglesia Católica? Sí, en eso estoy, pero me parece que es un poco general lo que habla. Ah, Quizás, sí. Por ahí te conviene leer para que esto quede un poquito más claro, ¿no? Te conviene leer ante todo el catecismo de San Pío X, ¿no? Que es el catecismo, si no lo leíste, es un catecismo de preguntas, ¿no? Que te hacen varias preguntas. Una alternativa a ese catecismo sería el compendio del catecismo de Benedicto XVI. Yo te recomiendo ese que es un poquito más práctico que el catecismo gordo que tenemos ahora, ¿no? Y después, para entender un poco el tema de la salvación, del tema de la salvación a través de la Iglesia Católica, que por ahí es un tema muy, muy importante esto. No sé si llegaste a esta parte, te voy a silenciar un segundito y me voy a silenciar a mí para ponértelo en pantalla. Ahí lo encontré. Si no llegaste a esta parte del catecismo, acá está bastante claro. Acá está explicado, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ¿no? Acá dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetidas por los padres de la Iglesia? Formulada del modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y tradición, enseña que la Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, que es la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Y acá cita el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Y acá dice, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan con su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de los que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Entonces, bueno, esto es lo que yo vine explicando todo este tiempo, ¿no? Más que nada. Lo explico mejor en el video, que si Arte Otomi lo pone. En el video, las declaraciones del Papa Francisco sobre todas las religiones. Bueno, ahí lo explico bastante. Es como que no es exhaustiva mi explicación, porque hay mucho más que decir, pero la profundizo mucho más, ¿no? Desde ese punto de vista. Te conviene leer también de las obras completas. Este es un libro que te puede venir muy bien. Las obras completas de San Cipriano de Cartago,
Y dentro de ese libro, si no lo vas a leer todo, porque es un libro bastante gordo, pero por ejemplo acá lo tengo, ¿no? Es este de acá. Es las obras completas de San Cipriano de Cartago de Gil Tamayo. No, de Gil Tamayo, es ese, ¿no? Y la parte donde San Cipriano habla de este tema es en la unidad de la iglesia, en ese sector. Concentrate sobre todo en eso, ¿no? Y bueno, creo que ahí otro libro que te puedo recomendar que no habla directamente de este tema, pero me parece que es muy bueno para ti que estás buscando la verdad, es este, ¿no? Si no lo leíste, es de tu compatriota Dan Turbina, que se llama ¿Cuál es la iglesia verdadera? Una respuesta desde la Biblia, la historia y la razón. Dan Turbina tiene una cuatrilogía, que es el primero, Dios existe, ese es el primer libro. El segundo libro es ¿Cuál es la religión verdadera? Donde demuestra que el cristianismo es la religión verdadera. Después está el libro ¿Cuál es la iglesia verdadera? Que es este que te acabo de mostrar. Y finalmente, Biblia católica versus Biblia protestante. Me parece que a ti el que más te va a interesar es este que acabo de mostrarte, que es ¿Cuál es la ¿Cuál es iglesia? la iglesia verdadera? Me parece que ese es el que más te va a interesar, ¿no? Así es, Raúl, pero ¿sabes qué? Tienes muy buena onda, como decimos en Argentina. Me caes muy bien, sinceramente, ¿no? Me gustan las personas que buscan la verdad, ¿no? Y bueno, vamos a rezar mucho por ti y ojalá yo creo que la verdad se hace encontrar, ¿no? Si realmente uno la busca. Así que vamos a ponerte en oración y lo que necesites, acá estoy, ¿no? Cuando quieras, conéctate y con mucho gusto hablamos. Yo tampoco soy omnisciente, te aclaro, ¿no? Yo no soy omnisciente y siempre le digo a la gente, me dedico a la apologética y ciertamente que tengo varias respuestas, pero no quiere decir que las tenga todas, ¿no? Nadie lo sabe todo. Eso es así, ¿no? No, más bien muchas gracias a usted, padre, por su tiempo. Ya tengo recomendación de 4 libros más aquí. Voy a tratar de empezar de a poquitos porque también mi tiempo es un poco acortado. Pero ahí vamos, padre. Le agradezco también por sus oraciones y muchas gracias nuevamente. A ti, ¿no? Y que Dios te bendiga y bueno, esta es tu casa. Muchas Abrazo gracias, padre. grande, Raúl. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, chao, chao. Bueno, creo que valió súper la pena. No sé qué opinan ustedes, pero valió la pena. Me estaba por ir justo, pero me quedé contento de quedarme con este muchacho, ¿no? Recemos por él, son dudas que muchos jóvenes tienen y son dudas legítimas, ¿no? Así que esperemos que la gracia de Dios actúe en cada persona que aquí entra, ¿no? Así es. ¿Quién cumple años ahí, no? ¿De quién es el cumpleaños? Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.